jueves pasado nos quedó esta porción como tarea para evaluarla y algunos la evaluaron como normalmente la hemos evaluado. No podemos engañarnos porque muchas veces se ha predicado sobre las 4 tipos de tierras que han existido y ha sido un enfoque tradicional y normal. Pero yo les decía el jueves pasado que por un tiempo estuve yo siempre inquieto acerca de, de la relación con los hermanos, del evangelismo, del discipulado. Este era uno de las porciones que a mí me llamaba la atención, me inquietaba, me confrontaba. Estamos haciendo las cosas como son, como Dios las hizo, como Jesús las hizo. Entonces, normalmente ahí la vemos como siempre la hemos visto, normalmente enfocados ¿en qué? Enfocado pues en la tierra, ¿cierto? Siempre nos hemos preguntado qué clase de tierra, hemos definido que está el camino, que está la tierra donde el sol acabó y la tierra donde habían espinos y abrojos también, y la tierra buena. Y ese ha sido el enfoque que nosotros le hemos dado a eso, a esa palabra, ¿cierto? Ahora, no es, no es malo, ¿cierto? No voy a decir que es un enfoque malo y tal cuestión, pero creo que puede haber un enfoque mejor, ¿cierto? También la otra parte que hemos enfocado es en la semilla, ¿cierto? En que la semilla se estaba saliendo, estaba cayendo en una tierra que no era adecuada y pues Jesús mismo nos aclara qué es la semilla. Entonces, por la semilla la tenemos clara, que es la palabra de Dios que debe caer en la vida de las personas. Pero esto nos debe llevar a evaluarnos y era parte de la tarea. ¿Cuál es realmente la tarea asignada? ¿Cuál es la meta asignada? ¿Qué es lo que Dios espera? Dios espera que esparzamos la semilla. Pues evidentemente sí, en parte hay razón, porque si no esparcimos la semilla, no vamos a tener resultados, ¿cierto? Pero podemos preguntarnos algunas reflexiones, ¿cierto? Por ejemplo, ahí a veces nos enfocamos en la cantidad. ¿Qué, cuál es la cantidad que se esparció tantas semillas, que se llevó mucha semilla, ¿cierto? Que alguna cayó en el camino, que otra donde estaba seco y el sol la acabó, y otra donde estaban abrojos y otra, ¿sí? Nos enfocamos más en la cantidad. También ese enfoque en la cantidad ha hecho que nosotros desarrollemos una estrategia evangelística que algunos lo han llamado la estrategia evangelística del costal vacío, en la cual nos dice que nosotros cada día salimos con un costal de semilla y que nuestra tarea es repartirla aquí, para allá, para allá, para allá, ¿cierto? Cuando yo pensaba en este tipo de estrategia, yo me acordaba de algunas situaciones y especialmente cuando veía pues en los puentes del Transmilenio o en algunos sitios personas que trabajan distribuyendo propaganda, distribuyendo información, ¿cierto? Que algunos llegan y cogen y la información la botan en un tarro de basura, porque lo que importa es cuántos volantes, cuántos panfletos distribuyó, ¿cierto? Y en el enfoque de la estrategia evangelística se dice lo importante es llegar a la casa con el costal vacío, sin una sola semilla. ¿Por qué? Porque al traer 1, 2, 3, 4 semillas, la idea es que le hemos negado la oportunidad a 2, 3, 4, 5 personas. Tiene cierto nivel de validez, pero yo creo que hay una mejor forma de ver las cosas. También de la parábola podemos asumir que hay una gran cantidad de tierra que no es productiva, ¿sí? Un 75% habla ahí,
Y esto también a veces nos lleva a que nosotros, ojo, a que nosotros nos equivoquemos al calificar a las personas. Y como la mayoría de las personas son tierra improductiva, pues no, no me acerco a ese porque, uy, no, ese es un borracho. Yo tengo que confesar que tuve un compañero de trabajo, que era, como dicen los jóvenes, una caspa, borracho, mujeriego, vulgar, peleonero, bueno, de todo, desleal, deshonesto. Era un hombre, sí. En algunas ocasiones conversé con él y hablamos un poco pues de sí, de la palabra y de estas cosas, ¿cierto? Pero él siempre se burlaba, siempre. En algún momento yo dije, bueno, ese hombre no. Y yo tengo que confesar delante del Señor que lo descalifiqué. Unos 5 años más tarde, me encontré con el hombre y me encontré con el hombre evangelizando precisamente. Dios lo había tocado, Dios lo había sacado del fango y ahora lo estaba usando para esparcir la semilla. Entonces, a veces nosotros sacamos conclusiones a la ligera, no es lo que Jesús nos ha enseñado, pero nosotros sacamos la conclusión, ¿sí? No, pues ese es camino, esa es tierra seca, ese está lleno de abrojos, voy a buscar el que esté, ¿cierto? Entonces tampoco nosotros podemos llegar a descalificar a las personas por eso. Y otra cosa es que nos enfocamos en los tipos de tierra que menciona la parábola y nos olvidamos del sembrador. Y cuando nosotros empezamos a mirar el sembrador, empiezan esos cuestionamientos que yo empecé a hacerme. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuánto de responsabilidad tuvo el sembrador? Bueno, ¿es culpable el sembrador de que su semilla haya caído en el camino? ¿O pudo él haber hecho la labor mejor? Esa era una pregunta que yo me hacía y que en esta noche podemos hacernos, ¿cierto? Además, hay que mirar que la semilla pues sigue siendo la misma semilla y la semilla no tiene problema. La semilla es valiosa, la semilla es útil, es la palabra de Dios que cumple su función a plena cabalidad y muy bien. Entonces, esa no es la culpa de la semilla, pero sí nosotros estamos pensando en la cantidad de semillas que esparcimos. Ahora, ¿cuál debiera ser el enfoque hoy? O el mejor enfoque. Pues enfoquémonos en el sembrador, ¿cierto? Como estaba diciendo, ¿cómo fue la labor del sembrador? ¿Sí? Él iba llevando la semilla. ¿Tiene responsabilidad el sembrador en que la semilla haya caído en tierra improductiva? ¿La tendrá? ¿Pudo haber hecho una mejor labor el sembrador? Son preguntas válidas. Y nosotros que somos sembradores, ¿cierto? Ahora, el otro enfoque, que este es el que más olvidamos, es el enfoque del fruto. ¿Sí? El proceso en el mismo no termina cuando la semilla cae a X o Y tierra. El proceso termina con el fruto. Porque la semilla puede caer en tierra mala y si se arregla, hace alguna y brota y hay fruto, es éxito. Porque la fase final del proceso, el proceso es de siembra y cosecha. La fase final es la cosecha. ¿Sí? Y más adelante vamos a profundizar en ese enfoque sobre el fruto. ¿Sí? Y miremos dos cosas. Primero, el sembrador salió a sembrar. Y yo creo que hay una diferencia entre sembrar y esparcir la semilla, ¿cierto? Esparcir la semilla es botarla, ¿sí? Ahí en las fotos está que se tira, así, ¿cierto? Caiga donde caiga, ¿cierto? Pero en otra foto vimos, ¿sí? Posiblemente, permítame, aquí está, sí, ahí la vemos.
que el hombre ya ha preparado los surcos, ha preparado la tierra y está poniendo la semilla cuidadosamente. Él salió fue a sembrar, no a esparcir, ¿cierto? Y nosotros a veces tenemos, ahora, mis hermanos, yo quiero que me perdonen, pero no estoy descalificando el hecho de que repartamos un tratado, un folleto, un evangelio, una Biblia. Lo que quiero es que busquemos cuál es realmente el método y a futuro vamos a ver cuál fue el método que Jesucristo utilizó. Este es un abrebocas apenas. Esto es como para ayudarnos y perdónenme si estoy en cierta manera removiendo algunas cosas que usted tenía en la mente, pero la idea es que vayamos hacia una forma mejor de hacer las cosas. ¿Sí? Y lo importante, al fin, de la tierra donde cayó, de la buena tierra, no es que la tierra hubiera sido buena, sino que dio fruto. ¿Sí? Que dio fruto. Porque pudo haber tierra muy buena donde no cayó semilla. ¿Por qué? Porque posiblemente el sembrador ya la había gastado cuando pasó por ahí, o porque le dio muy duro y en lugar de caer en la tierra buena cayó en el camino, o cayó al lado que había brojos, ¿cierto? Era posible, es posible que haya sucedido eso. Entonces, mis hermanos, hay que mirar, ¿sí? Que el resultado final, lo importante es que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 100, a 60, a 30. ¡Buah! Eso es lo importante. Ahora, yo me hago una pregunta. Yo, Fabio, que lo invito a que usted coloque su nombre allí, reemplace el mío mentalmente allí. Como sembrador, yo como sembrador, me hago algunas preguntas que quiero compartirlas. ¿Podría yo haber evitado que la semilla se la coman los pájaros? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pudo haber evitado, ¿cierto? Primero, no habiéndola tirado hacia allá. Segundo, sabemos que colocan espantapájaros, colocan para espantar los pájaros. Entonces, de alguna manera, pudiéramos haber evitado que las semillas se la coman los pájaros, eventualmente. Pero lo que pasa es que implica ir un poco más allá. Y a veces nuestra cultura del menor esfuerzo nos frena para hacer eso, para ir más allá, ¿cierto? Y la idea es esa, que nosotros estamos llamados a ir la milla adicional, a ir más allá. Concuerdo mucho con lo que mi hermano Carlos frecuentemente dice y recalca. Siempre seremos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque apenas hacemos lo que nos están mandando. ¿Sí? Apenas a duras penas, ¿cierto? Y somos como aquel trabajador que le dicen, arregle ahí, y cuando termina, él termina de arreglar y se sienta porque ya hizo lo que le mandaron. No hace algo más, no toma la iniciativa de hacer algo más, ¿cierto? ¿Podría Fabio evitar que la semilla la queme el sol? ¿Podríamos hacer algo para que la semilla no fuese quemada por el sol? ¿No se pierda esa semilla? Yo creo que sí, se pudo haber hecho algo, ¿cierto? Cuando es un sembrado organizado, se puede poner esa, ¿cómo se llama? Polisombra. ¿Para qué se hace la polisombra? Pues para que no le llegue el sol y la lluvia tan fuerte a un sembrado y lo protege. Pudiéramos haber hecho algo. ¿Podríamos haber evitado que la semilla sea ahogada por los espinos? Posiblemente sí, ¿cierto? Si hubiéramos arrancado antes los espinos o aún después, con cuidado, los hubiéramos arrancado. Si hubiéramos nuevamente, si hubiéramos hecho la labor en la tierra adecuada. ¿Podemos contribuir a que la semilla caiga en buena tierra? ¿Lo podemos hacer?
Hay un grupo, un buen movimiento que dice que debemos mirar dónde está Dios trabajando, donde Dios está trabajando para ser más eficaces, ¿cierto? Bueno, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé más discernimiento, ¿cierto? Que nos dé más sabiduría a ese respecto. Aquí no veo la otra, ¿cierto? Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podría haber hecho yo? ¿Cierto? Cada uno se puede preguntar, ¿qué podría haber hecho yo como sembrador? En algunos casos, no sé si usted de pronto ahora pueda recordar algún caso en el cual a alguien que aparentemente le respondió, aparentemente recibió, pero después no se pudo cosechar porque los abrojos y los espinos la ahogaron, ¿cierto? ¿Pude haber hecho ahí algo? Entonces, mis hermanos, esa es la tarea, que ahora nosotros pensemos en eso. Ahora, ¿qué aprendemos de un agricultor? Les voy a hacer una pregunta muy sencilla. Hermano, hermana, ¿qué haría usted si usted fuera la dueña de un campo y me entrega a mí un bulto de semilla? Y yo salgo temprano, bien vestido, con el bulto al hombro en las catabras, decimos en Santander, en las canastas, no sé cómo las llamen por aquí, unas canastas que se llevan a la espalda, ¿sí? Y empiezo a regarla. Y en la noche llego y le digo a usted, ya distribuí toda la semilla. Y y y usted me pregunta, ¿y cómo le fue? ¿Qué tal? ¿Toda bien organizada en la buena tierra? Dijo, no, no, no. Una se me fue para el camino, otra se me fue para esa tierra, ese peladero que hay allá, y otra cayó allá donde está lleno de maleza. Pero una cuanta cayó en buena tierra, esa va a producir, ¿cierto? Bueno, alguno de ustedes pudiera decirme, y es un argumento válido, que produjo al 100, ¿cierto? Pero una semilla produjo al 100, ¿cierto? Ahí está el carácter multiplicador de la semilla. Pero si hubieran sido 100 semillas las que hubieran, la producción no hubiera sido también mucho más abundante. Entonces, ¿qué nos enseña un agricultor? Que es que el proceso de siembra no termina con regar la semilla. El proceso de siembra incluye un agricultor serio, prepara la tierra antes, o sea, la tierra que es árida, que es mala, la vuelve buena. La tierra árida la vuelve buena. La tierra llena de abrojos y espinos la limpia, quema el abrojo y el espino, la abona y la vuelve buena. Y después que siembra las semillas, no las deja ahí tampoco. Es cierto, Dios da el crecimiento, pero nosotros tenemos algunas labores que hacer. Dice, ¿qué hace el sembrador, el agricultor? Pues la riega. Si ve que el sol está muy fuerte, de pronto le pone protección. Si ve que hay muchos pájaros, arma ciertos espantapájaros. La protege, trata de hace lo posible, hace el esfuerzo y la protege para que al final del proceso, que es lo importante, cada semilla crezca, se levante, salga victoriosa y lleve fruto, sea un árbol, una planta que lleva fruto, tomate, peras, limones, lo que sea. A mí eso me enseña la vida natural del agricultor, que el proceso de evangelismo, de discipulado, no es un evento, no es una actividad de un momento, es un proceso. Es algo
que lleva tiempo. Es algo que tiene que ser planeado también. No estoy evitando, no estoy diciendo que no debemos depender del Espíritu Santo, pero la misma palabra también nos invita a planear, mis hermanos. Entonces, debe ser algo ya organizado, pero que tiene un principio, unas etapas intermedias y una etapa final. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir en este momento que no? Que, por ejemplo, Felipe no tenía planeado ir al desierto. No, Felipe no tenía planeado ir al desierto. Pero Felipe fue al desierto en obediencia. Se encontró con el eunuco y le preguntó qué iba leyendo. Y el hombre le contestó. Y Felipe pudo decirle al eunuco, ¡ah, qué bueno! Lo felicito. Usted va por donde es. Siga leyendo que el Espíritu lo va a iluminar. Es una verdad, el Espíritu lo ilumina. Pero no, Felipe no se quedó ahí, sino que dice, ¿entiendes lo que lees? Identifica la necesidad y dice la palabra que se subió al carro y empezó desde donde estaba hasta llegar a presentarle a Jesucristo como el Señor. Y es tan claro y tan contundente el mensaje que el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe baja del carro con el eunuco y es bautizado. Felipe fue al desierto, pero no solo a plantar la semilla. Felipe entregó un fruto consolidado que fue un hombre etíope, eunuque, bautizado, y se dice que él fue quien inició la expansión del evangelio en Etiopía. Esas cosas podemos aprender de un agricultor. Nosotros estamos invitados a realizar un proceso de discipulado. Esa es la tarea. ¿Cuál es la meta asignada, mis hermanos, mis hermanas? ¿Es esparcir la semilla? ¿Somos sembradores o somos esparcidores? ¿Cierto? Hay una diferencia entre ser un esparcidor. ¿Sí? Esparcidor es el hombre que riega la semilla y ahí la dejó y se fue. La que afortunadamente cayó en buena tierra, brotó. La que desafortunadamente cayó en el camino, bueno, fue de bendición a los pájaros que pudieron alimentarse, pero no cumplió el propósito para el cual esa semilla fue seleccionada, fue elegida. Nuestra tarea, mis hermanos, no, esta no es la meta. La meta asignada es ¿qué? Llevar fruto. Y ojo que es claro que es llevar fruto, no producir fruto. ¿Sí? Porque el crecimiento lo da Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿cierto? Ahí vemos cómo el pámpano lleva fruto, el racimo lleva fruto y fruto abundante. Esa es la tarea, mis hermanos. Y tenemos que concentrarnos en que nuestro enfoque es llevar frutos. ¿Sí? Nuestro enfoque no es simplemente regar la semilla, esparcir la semilla. Ahora, es cierto, es verdad. Dios en su poderoso amor, en su generosidad, hace que nuestro esfuerzo, aunque sea desordenado, aunque sea eh, lento, como sea, lleve fruto, porque Él orienta que cierta semilla caiga en, en tierra buena, en tierra productiva, tierra fértil. Pero, ¿cuánto más fruto se llevaría si nosotros estuviéramos enfocados en que esa semilla que yo llevo en mi mano debe nacer y producir fruto para la gloria y la honra de Dios? Miremos, los invito a ver
esta porción. Espero que la estén viendo bien. Yo tengo aquí algunas cosas. Pero Lucas 13, 6, 9 dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás. ¿A qué vino el dueño, el hombre del campo? Vino a buscar fruto, ¿cierto? ¿Y por qué descalificó la higuera? La descalificó porque tenía 3 años de venir ahí y no hallaba fruto. Entonces, mis hermanos, fíjese que el enfoque no era incluso que la higuera hubiese crecido, ¿sí? Que la higuera estuviera bonita, frondosa, muy verde, muy hermosa. No, el hombre, el dueño, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y por eso desechó a la higuera, ¿cierto? Y la palabra dice que el pámpano que no lleva fruto será cortado y será quemado, ¿cierto? Y nuestra tarea es esa. Miremos, dice, pero hay algo que pasa allí. El hombre da la orden de cortarla, pero alguien se interpone y le dice, bueno, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, mire, si cumple la expectativa que tú tienes, bien, y si no, la cortarás. Mire, mis hermanos, que la tarea no basta con sembrar la semilla. El hombre dice, déjala este año, dele un año de chance, yo voy a cavar alrededor de ella y la voy a abonar. Pregunta, ¿el hombre podría hacer que la higuera diera fruto? No. El hombre lo único que puede hacer es arreglar la tierra alrededor, hacerla más alimenticia, lo que sea, puede hacer el mejor esfuerzo. Pero el hecho de que dé fruto también está en las manos de Dios ahí. El crecimiento lo da Dios. El fruto lo da el Espíritu, que es el que redarguye y el que convence. Pero nosotros tenemos que hacer la tarea. Cavar alrededor de la semilla o echarle o cuidarla, abonarla, tener cuidado, mis hermanos, para que dé fruto. ¿Sí? Y ese hombre era el viñador. Mire que ya aquí la denominación es diferente, ya no es el sembrador. A veces posiblemente nosotros nos dejamos desenfocar por la palabra que solamente es sembrar, sembrador. Yo he sido llamado a ser sembrador. No, yo he sido llamado a ser pescador de hombres y a entregar fruto. Un viñador es el que dice eso. Yo voy a cuidar y a preparar la tierra. ¿Qué conclusiones podemos sacar, mis hermanos? Que debemos enfocarnos en el fruto. Lo importante es el fruto, al final y al cabo. Puede que la semilla crezca, el árbol sea muy grande, pero si no lleva fruto, de nada vale. Si no lleva fruto, no hemos tenido éxito, no hemos cumplido la misión, no hemos hecho la tarea a cabalidad. Debemos cambiar la estrategia del costal vacío por el del canasto lleno. ¿Sí? Ya lo importante no es desocupar el costal de semilla, no es regar la semilla. Lo importante ahora es llegar delante del dueño de la mies con el canasto lleno de fruto. Eso es lo importante, presentarle a nuestro Señor fruto,
que llevamos fruto, ¿cierto? Eso es. Cambiar nuestra mentalidad de sembrador por la de viñador. Ojo, el sembrador se preocupa por esparcir la semilla. El viñador se preocupa porque el árbol lleve fruto. Va más allá. Ese mismo viñador, no es que sean dos personas diferentes. Ese mismo viñador fue el que sembró la semilla de la higuera, el que la cuidó, el que le echó agua, el que la protegió cuando estaba débil y la dejó crecer con la expectativa, la esperanza de recibir fruto. Y aún en el momento, después de 3 años, el viñador hace el esfuerzo de mejorar la tierra, abonarla, removerla, procurando que el árbol dé fruto. Nuestra mentalidad debe cambiar. No somos solo sembradores. Debemos ser a partir de hoy viñadores, que vamos más allá, que sabemos que el proceso de discipulado es un proceso, perdonen la redundancia, el discipulado es un proceso, no es un evento, no es un momento, implica otras cosas y más adelante lo vamos a ver. Enfocarnos en el proceso, no en un evento específico. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos en el proceso, que el proceso tiene un inicio, tiene fases y cada fase tiene un hito, tiene un momento en el cual nos muestra cómo va el proceso y lo podemos evaluar, lo podemos mirar y al final hay que cosechar. Al final hay que sacar el resultado del proceso, el producto, el fruto para nuestro Señor. Esa es la tarea, mis hermanos. Ahora, la semilla sigue siendo buena. La semilla sigue siendo la misma, buena, productiva, que si revienta, como dice la palabra, si muere, trae fruto. La palabra de Dios sigue siendo la misma, invariable, no ha cambiado. Miren, mis hermanos, aquí tenemos, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sí? Y a veces nosotros nos basamos en eso para tratar de decir, no, basta con sembrar porque Dios le da crecimiento. Es cierto, Él en su poder lo hace y lo ha hecho muchas veces sin necesidad de un hombre que esté allí. Pero Pablo está diciendo, yo sembré y Apolo regó. ¿Sí? Él está mostrando dos fases de la producción, plantar y regar, plantar y cuidar, plantar, limpiar. Ahora él dice después que el importante no es el que planta ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Eventualmente, hermano, nosotros podemos poner una semilla en tierra buena, fértil, preparada, pero no podemos garantizar que la semilla crezca. La semilla puede estar dañada o no crece simplemente. Dios es el único que ayuda a que la semilla muera, reviente y salga y sea un árbol. Pero allí está marcado ese proceso, mi hermano. Ahora, alguien puede preguntar, bueno, pero mire, hay unos que son sembradores y otros que son los que riegan. No necesariamente, mis hermanos, tenemos que mirar el contexto de ese tiempo. Pablo pasó adelante sembrando. ¿Sí? No, se quedó un tiempo allí y hubo algún fruto, pero después llegó Apolos y él regó y siguió. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ese es el llamado. Nuevamente, ¿cuál es la meta asignada? Llevar fruto. Esa es la meta que tenemos que tener en cuenta nosotros, que debemos llevar fruto. Miren lo que dice la palabra. Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mis hermanos,
el proceso, parte del fruto que lleva el proceso es que nuestro Dios sea glorificado, que nuestro Dios sea exaltado, no solo por nosotros, sino por aquellas personas que han nacido de nuevo para nuestro Dios. Es fundamental. Parte del fruto es eso, que nuestra actividad, nuestro accionar, nuestra dedicación, nuestra tarea produzca honra y gloria para nuestro Padre. Pero sigue diciendo el versículo, que llevéis mucho fruto. ¿Sí? Ahora, no es poco lo que está diciendo Jesús. Estas son palabras de Jesús, ¿cierto? No quiere que llevemos poco fruto, quiere que llevemos mucho fruto. Y ese es nuestro desafío. Esa es nuestra tarea, llevar mucho fruto, llevar mucho fruto. Sabemos que nosotros hacemos el trabajo y Dios da el crecimiento, el Espíritu es el que produce el fruto. ¿Para qué? Para que ahí sí podamos decir que somos sus discípulos. ¿Será que nosotros nos identificamos como discípulos de Jesucristo, pero sin fruto? Yo entiendo, según esta parte de la palabra, que voy a invertirla. Seremos los discípulos de Jesús cuando llevemos mucho fruto y así nuestro Padre sea glorificado. ¿Sí? No somos discípulos simplemente porque asistimos a un templo, porque nos afiliamos a una iglesia, porque, ¿cierto? Somos discípulos si llevamos mucho fruto. Esa es la tarea, mi hermano. Fruto. Mire lo que dice Colosenses. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da. Miremos que eso es un proceso, ¿cierto? Que implica aconsejar, dar a conocer, aconsejar, enseñar. Hablamos un poco de eso la semana pasada. Pero al final, ¿qué es lo importante? Queremos presentar a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Queremos presentarle a nuestro Dios personas maduras espiritualmente. Esa es la meta final. No es simplemente regar la semilla, es llegar al momento en que podamos dejar a las personas maduras caminar ya solos y que empiecen a multiplicarse. Mis hermanos, la vida nos enseña las cosas y así como el agricultor nos enseña algo, el proceso nuestro, de nuestros hijos, de nosotros, implica, ¿cierto? No, el proceso no ha terminado cuando el niño nace. Hoy tenemos aquí con nosotros a Marcelita. Y Marcelita no puede pensar que el día del parto es el día final de la meta. No, ahí sigue el proceso. El proceso que se inició cuando óvulo y espermatozoide se unieron, guiados por Dios, para generar un hermoso bebé. En la primera fase aparece cuando el bebé nace. Pero Marcelita no puede decir, bueno, ya traje el niño, ya el niño nació, ahora sí que lo cuide otro. No, la tarea no es esa. Como madre diligente, como madre amorosa, ella va ahora a dedicarle tiempo a su hijo, a cuidarlo. Y hay un tiempo en que el niño depende de la madre totalmente y del padre totalmente. Pero el niño, en la medida que empieza a crecer, empieza a buscar su independencia, empieza a gatear, empieza a dar los primeros pasos, cayéndose, lastimándose, sigue creciendo, ya camina bien, ha crecido, va al colegio, después al bachillerato, a la universidad o a lo que sea. Y llega el momento en que dice, soy
un hombre, una mujer mayor de edad. Ya soy un adulto responsable, porque la autonomía implica eso. Soy autónomo. Ese día, en cierta manera, papá y mamá se alejan un poco y sueltan a ese hijo, porque ya es un hijo preparado, ya es un hijo maduro. Y esa es nuestra tarea, dar hijos nuestros a Dios, maduros espiritualmente en Cristo. ¿Cuál es el fruto que entonces Cristo espera de mí? El fruto que espera Cristo de mí es este. Mire, niños, mujeres, jóvenes, hombres, ¿sí? Discípulos. Mis hermanos, y me parece interesante algo, hice un pequeño estudio, una investigación pequeña, y la palabra discípulos o discípulo aparece más de 250 veces en la Biblia, pero aproximadamente el 80 al 75% de las veces aparece en los evangelios, más o menos 206, algo así, y 215, 6, 15, algo así. Y otras veintitantas, treinta y tantas aparece en el libro de Hechos. ¿Por qué? Me pregunté yo. ¿Por qué esa palabra es tan común en los evangelios? Claro, porque ese fue el énfasis de Jesucristo. Jesucristo, fíjense que Jesucristo, esos 3 años de ministerio público, el eje o la meta principal era formar a sus discípulos, era preparar a sus discípulos, para que después, cuando el Espíritu Santo llegara sobre ellos, ellos caminaran solos y discipularan a otros. Nuestra tarea, mis hermanos, es entregar discípulos, discípulos que se multiplican y entregan nuevos discípulos. Ese es el enfoque. Así como dice Mateo en la Gran Comisión, por tanto, id y ¿qué? Haced discípulos. Y nos muestra el proceso. En la palabra, en la otra versión dice, hagan seguidores. Son sinónimos, pero esa es la tarea, mi hermano. Esa es la tarea, mi hermana. Entregarle a Cristo discípulos, seguidores de Él. Mire, como tarea, quiero dejarle estos versículos. Si no tienen cómo anotar, mañana yo se los envío por WhatsApp. Me comprometo a enviárselos por WhatsApp, mis hermanos. La idea es que estudiemos estos versículos y miremos de estos versículos qué es lo que realmente importa, qué es lo realmente importante. ¿Sí? ¿Qué es lo realmente importante? Mi hermano, nuevamente, la tarea no necesita ser por escrita, puede ser enviada por el formulario que mi hermano Carlos muy diligentemente prepara, puede ser enviada por ahí, puede ser enviado por un mensaje de WhatsApp o un audio de WhatsApp que usted no puede escribir en este momento, no, envíe un audio. Algunos me enviaron un audio muy bien, con buenos aportes, buenas cosas, pero espero que hoy hayamos quedado enfocados. Mis hermanos, Dios me los bendiga, me los guarde. Y recordemos que el próximo jueves tenemos una nueva cita. Dios les bendiga. ¿Preguntas, mi hermano Carlos? ¿Qué pasa? Para decirles que la nacional los extraña y tiene ese paso muy largo. ¿Hay preguntas? ¿Uno tiene preguntas? O aportes, o aportes, o aportes. Sarita, ¿iba a decir algo, Sarita?
Es que no entendí lo de la estrategia del costal vacío. Del costal vacío, la estrategia del costal vacío. Llegar. Haga de cuenta, mi hermana, voy a ponerlo en otros términos, haga de cuenta que a usted le entregamos 200 tratados evangelísticos. Entonces, ¿cuál es su tarea? Ir y repartirlos y llegar a la casa sin ningún tratado, ¿sí? Pero lo importante era repartirlos. No importa que usted le dé de a 4 a 1, de a 10 para terminar, o que coja y, sí, la tarea es repartirlos, ¿cierto? Entonces, esa es porque estamos más enfocados en la cantidad de tratados que son semilla que se reparta. ¿Sí me explico bien ahora? Ok. Sí, ya. Marcelita, ¿iba a decir algo? Gracias. No, bueno, ¿alguien más? Vi a Daniel, vi a Luis Carlos. A ver, Daniel. Hay una, digamos que con el trabajo que Dios nos permite hacer acá, Sí, señor. aparece una palabra en mi vida que es diligencia. Exacto. Tengo claro en la parábola que representa 4 terrenos, 4 respuestas del hombre o la mujer frente a la palabra de Dios. Tengo claro en la parábola que el crecimiento solo lo produce Dios. Amén. Es más, recuerdo a mi abuela que sembraba la palabra en mi vida y en mi primo, y a la profesora que le ayudaba y decía la cita de que la palabra no vuelve vacía, y sé que se ha cumplido. Amén. Pero aparece en mi vida la palabra diligencia frente al trabajo que hacemos, digamos, aquí con los niños, ¿sí? Y uno es honesto que la diligencia y lo que está a mi alcance está en lo que puedo hacer de preparar esa clase, pero no solo dar una clase, dar una información, sino lo que usted dijo, proceso, ¿sí? Lo que nos muestra la palabra, un proceso, y es diligencia, ¿sí? Concluyo con esto. Esta semana hemos tenido aquí ayudando a Owen, a uno de los niños, con las tareas. Viene su abuelita, lo deja aquí, tiene un hogar bastante difícil, muy disfuncional. Y recuerdo que mientras que estaba Owen acá, llegó una persona que necesitaba imprimir algo, un familiar, dijo, ¿será que Owen va a hacer la diferencia en ese hogar donde ha habido tantas situaciones? Y eso me dejó muy pensativo porque decía entre mí, no está en mí, No. cuando Owen crezca, sí, esa decisión por el Señor, no está en mí que él siga el camino del Señor, pero sí creo que está en mí en acompañarlo y mostrarle, sí, ese camino hacia Jesús, sí. Y a veces en mi humanidad digo, no es una tarea fácil. A veces en mi humanidad digo, Señor, cuando Él vuelve a su hogar, tal vez no es fácil. Pero mi tarea, y creo que la tarea de todos los que estamos llamados por el Señor a ser sus discípulos, es ser diligentes, ¿sí? Ser diligentes, no simplemente decir, ya, cumplí con dar la clase hoy y ¿qué pudo haber pasado con ellos? Esperemos que lleguen a la otra clase, porque eso, soy honesto, lo he vivido en mi vida cristiana, en ministerios, donde de pronto uno actúa así. Pero creo que la segunda parábola nos llama a eso, a decir, Señor, espere, permítame, y solo tú sabes al final qué va a pasar, ¿no? Yo no lo sé. Exacto. Pero esta palabra diligente es algo que me ha inquietado mucho, diligencia. Sí, señor. Erika quería también compartir algo.